at the great banquet last night. Let's give them a hand one more time. New Prez team. Whoa, looking good. Try to make everybody successful. Found out that was impossible. I said, I'll make them successful if it kills me. I almost died, so I gave that up. Controle sus finanzas. Una de las bases muy importantes en la creación de riqueza consiste en tener el control sobre las finanzas. Si no hay disciplina y una estrategia clara y viable a la hora de controlar las finanzas, lo más probable es que en lugar de acercarse a la riqueza, se aleje de ella, terminando endeudado o arruinado. Esta grabación basada en el libro del maestro Jim Rohn, titulada Las 7 estrategias para alcanzar riqueza y felicidad, expone de una forma sencilla pero brillante una estrategia para controlar sus finanzas personales, las cuales le ayudarán a construir riqueza. Acompáñeme, empecemos. Hola, mi nombre es Henry Carvajal, te doy la bienvenida a nuestro canal. Si aún no estás suscrito, te agradecería enormemente que lo hicieras para que de esta manera nos apoyaras. Hoy traigo para ti un tema del maestro Jim Rohn. Comencemos. Controle su finanza. ¿Cómo alcanzar la independencia financiera? La cuestión del dinero es muy emocional y la mayoría de nosotros tenemos sentimientos ambivalentes con respecto a él. Por una parte, necesitamos la seguridad y comodidad que puede proporcionarnos. Por otra, sentimos cierto temor a que el éxito financiero corrompa nuestros principios éticos. Ciertamente, la televisión y las películas han hecho mucho por crear una imagen de la gente rica como modelo de intrigante y maquiavélico. ¿Cuándo fue la última vez que ha visto un programa en que el bueno de la película estaba representado por una persona adinerada? En los círculos religiosos se cita a menudo de forma equivocada a la Biblia, aunque lo hagan con la mejor intención del mundo. En vez de pensar que el ansia de dinero es la raíz de toda la maldad, algunas personas interpretan que el dinero es la raíz de toda maldad. Naturalmente, lo correcto es citar la frase bíblica íntegramente. Si convierte al dinero en su único amor y se afana en enriquecerse con exclusión y a costa de otros valores más importantes, está perdiendo en lugar de ganando. Sin embargo, vamos a analizar esta cuestión. Si pudiera ganar más, ¿debería hacerlo? En el tiempo que destina a trabajar y ganar dinero, ¿no debía intentar conseguir lo máximo posible? Creo sinceramente que la mayor satisfacción de la vida la obtienen aquellos que, como nosotros, se proponen sacar el máximo rendimiento de todo lo que tenemos. De hecho, si no rendimos al máximo de nuestras facultades, pueden producirse serios problemas psíquicos. Los humanos somos seres con iniciativa emprendedores. Las estaciones del año suponen un reto para nosotros. Vemos la tierra, el sol, la lluvia y la semilla y sentimos cómo nos estimulan para que los dominemos y amaestremos. Es como si la vida y la naturaleza nos estuvieran diciendo: ¿tienes ingenio suficiente como para hacer de nosotros algo sin igual? Solo somos materia prima. ¿Eres capaz de crear algo único de nosotros? Usted y yo, que somos emprendedores, no deberíamos sentirnos desanimados, sino ansiosos por conseguir una alta productividad, el pleno desarrollo de todo el potencial de nuestras diversas partes vitales, la utilización de nuestro ingenio en su totalidad, incluyendo también el aspecto de creación de riqueza. En esto consiste la esencia de la vida. Las personas inteligentes saben que lo que importa no es la cantidad.
Lo que realmente cuenta es utilizar al máximo las actitudes que nos ha dado Dios. Esta última idea, hacer todo lo que podamos con lo que tenemos, es el tema central de un libro muy interesante. El libro se titula El hombre más rico de Babilonia, escrito por George Clason. Es un libro tan pequeño que se puede leer sin interrupción, pero recoge todos los puntos fundamentales. Yo le llamo el aperitivo para la discusión general sobre el tema de la independencia financiera y, de paso, se lo recomiendo. Nuestros actos y nuestras compras dicen mucho respecto de nuestra forma de ser. Revelan nuestro concepto de la vida, nuestras actitudes, conocimientos e ideas, incluso nuestro carácter. Estos actos externos reflejan nuestro mundo interior y proporcionan una constante referencia de nuestra capacidad de percepción y valoración de la vida. Hay un proverbio que dice: ¿por qué hablas tan alto? No oigo lo que dices. Es inevitable. Todas las cosas son señal de algo, son síntomas de algo correcto o algo equivocado. Por eso es prudente no ignorar los síntomas. Si algo en tu vida no funciona bien, los síntomas actúan como alarma previa anunciándolo a quien quiera escucharlo que debe cambiarse. Por ejemplo, puede analizar su forma de vivir y su relación con sus ingresos. Si está gastando más de lo que gana, lleva camino de suicidarse lentamente en el plano económico. Su próximo capricho, pagado a plazos naturalmente, puede ser solo una nueva dosis de veneno servida, eso sí, en bandeja de plata. Analice lo que hace con sus actuales ingresos. Los emplea de forma prudente, no gastando más del 70% del total que gana. ¿Está viviendo a un nivel de cientos o miles de dólares superior al de sus ingresos? Preste atención a los síntomas antes que sea demasiado tarde. Recuerde que una vez le dije a Mr. Chow, si tuviera más dinero podría hacer mejores planes, y él me respondió con rapidez, yo lo diría de otra manera. Si hicieses mejor tus planes, tendrías más dinero. Esta es una frase fundamental. ¿Ya la ve? Lo que importa no es la cantidad, lo que importa es el plan. Lo fundamental es cómo invertir, no cuánto. División del pastel financiero. ¿Cuándo le han explicado por última vez cómo funciona nuestro sistema económico? No me refiero a una explicación teórica del libro de texto, sino en términos de la vida y de la economía diaria. ¿Le han explicado a alguien la manera más racional de invertir cada dólar que gana? A mí, desde luego, nadie me explicó nada de eso hasta que Mr. Chow me cogió pacientemente de la mano y me lo explicó todo. La economía de la vida real es seguramente una de las omisiones más evidentes de nuestro sistema educativo. Y lo digo porque en mis viajes por todo el mundo que he andado dando conferencias me he encontrado con personas con grandes conocimientos, médicos, abogados, altos ejecutivos, incluso empresarios, absolutamente incapaces de administrar sus propios recursos financieros. Estas personas expertas en otras materias son capaces de entender complejos informes anuales, pero la economía cotidiana es un enigma para ellos. Son incapaces de asimilar esa economía financieramente hablando de una manera estable, continua y práctica. Su misma ignorancia les impide enseñar esa economía básica a sus hijos. De esa manera, generación tras generación, continúan ignorantes del milagro que representa el sistema de libre empresa. Perdónenme ustedes por dedicar algún tiempo a revisar la forma en que debe invertirse el dinero para crear riqueza. Impuestos. Soy consciente de que el tema de los impuestos puede parecer un inicio tanto raro para una discusión sobre la creación de riqueza. Sin embargo,
Durante toda nuestra vida, tanto en la juventud como en la vejez, debemos comprender la necesidad de pagar los impuestos. Y nuestros hijos, desde el momento en que disponen de dinero, deben aprender también que cuando lo gasten, se convierten en consumidores. Y todos los consumidores, por jóvenes que sean, deben pagar impuestos. Si un niño de 6 años va por primera vez a una tienda a comprar una chuchería de $1, el tendero le cobrará 6 centavos adicionales. El niño mirará el precio marcado en la etiqueta y preguntará al tendero por qué debe pagar 6 centavos más. Es el momento de darle una explicación. Si el tendero le cobra 6 centavos más de lo marcado, debería explicarle al niño el destino de ese pago adicional, porque en realidad los 6 centavos son del niño. Este podría preguntarle al tendero por qué se queda con ellos, cuál es el motivo de esa exigencia. Y el tendero debe explicarle que ese dinero es un impuesto, que él no lo guarda para sí, sino que se limita a recogerlo y entregarlo al Estado. Las dos preguntas siguientes, que obviamente podría hacer el niño, se referirían a quién se queda con el dinero y para qué lo emplean. Y estas preguntas traerían consigo otro tipo de respuestas muy importantes también. Se le explicaría al niño que los hombres que acuerdan vivir unidos, constituyen una sociedad, y la sociedad tiene a su cargo la realización de ciertas tareas que los hombres no podemos realizar individualmente. Por ejemplo, cada vecino no puede construir un trozo de calle y acera. La maquinaria a emplear resultaría muy cara y además tardaría mucho tiempo en aprender a utilizarla. Para eso tenemos Estado. Y el Estado se crea para realizar aquellas tareas que nosotros mismos queremos o deseamos hacer. Hemos acordado aumentar ligeramente el precio en cada compra que hacemos a fin de tener recursos suficientes para pavimentar las calles, las aceras, para pagar a la policía y pagarle a los bomberos. Comprender esto es de gran importancia. Nuestros hijos deben aprenderlo y nosotros también. A continuación vienen los impuestos federales. Hay una forma muy clara de explicar los impuestos federales. Yo la denomino el cuidado y la alimentación de la gallinita de los huevos de oro. Es importante alimentar la gallina, pero hay que alimentarla y cuidarla bien a la vez, sin maltratarla ni arrancarle las alas. ¿Qué dice usted? ¿Que la gallina come mucho o incluso demasiado? Probablemente es verdad, pero no comemos todos demasiado. Si es así, un glotón no puede acusar a otro. Si usted se pesa y tiene 5 kilos de más, debe pensar, el gobierno y yo tenemos 5 kilos de más cada uno. Parece que los dos comemos demasiado. No hay duda al respecto. Todos debemos moderar nuestro apetito y disciplinarlo. Ustedes, yo y el gobierno podríamos ponernos todos a dieta. Mr. Cho me rogó que aceptase siempre con alegría el pago de los impuestos. Debo admitir que me costó bastante tiempo hacerme la idea, pero finalmente conseguí convencerme de que debía pagar mis impuestos con agrado. Parte de ese cambio de actitud se produjo cuando comencé a comprender la función de los impuestos y que es justo que cada uno pague su parte. Finalmente, decidí que no me importaba aportar mi granito de arena para la defensa del país. Es tan necesario para la seguridad de nuestro país mantener alejados a los enemigos internacionales. Sin embargo, algunos opinan, ¿por qué armarnos con equipos tan costosos? Los enemigos no llegarán nunca aquí. Se ve que esas personas no han leído libros de historia. Otros dicen, no estamos dispuestos a contribuir a los gastos de defensa. Les suelo sugerir que se vayan a otro país en donde los gastos de defensa no se pagan con los impuestos o no entran en el presupuesto de defensa.
Si se desea disfrutar de las ventajas, es necesario estar dispuestos a compartir su costo. Jesús, el maestro entre los maestros, dio su consejo claramente cuando dijo: da al César lo que es del César. Está clarísimo, paga primero al César. Por algún motivo especial Jesús no hizo ninguna puntualización ni tampoco quiso criticar al gobierno. Todo lo que dijo es: paga primero al César. No creo que haga falta ningún profeta para explicarnos el significado de este mandato de Jesús. Ahora bien, antes de salir corriendo a despedir a su asesor fiscal, déjeme añadir algo. No pague más de lo que le corresponda. Aprovéchese de todos los incentivos fiscales, ya que se ofrecen como una recompensa por canalizar el dinero hacia sectores que el gobierno considera beneficioso para la economía general del país. Lo que quiero decir es que cuando haya anotado todos los gastos e ingresos, haya descontado todas las deducciones y haya llegado a la última línea del impreso del impuesto sobre la renta, resultará una cantidad, y sea grande o pequeña, páguela, y páguela con alegría, convencido de que está alimentando la gallina de los huevos de oro. Los huevos de oro de la libertad, de la seguridad, de la justicia y de la libre empresa. Incluso añadiría que todos deberían pagar, hasta las personas más pobres. No me importaría si solo pagasen $1 al año, sería suficiente. La cuestión es permitir a cada uno disfrutar de la dignidad de pagar la parte que le corresponde. Hay un pasaje en el Evangelio en el que Jesús y varios de sus discípulos observaban a la gente que iba al templo a ofrecer su contribución. Algunos entregaban grandes sumas, otros daban cantidades más pequeñas. Llegó una pobre mujer que sacó solo 2 monedas y se las entregó al tesorero. Jesús señaló a la mujer y dijo a sus discípulos: mirad a esa maravillosa mujer que ha dado sus 2 monedas. Los discípulos se quedaron estupefactos. ¿2 monedas?, exclamaron. Sí, después de las magníficas donaciones que se han hecho hoy, ¿por qué pones a esa mujer como ejemplo? Y Jesús le respondió: no lo comprendéis, pero esa mujer ha dado más que todos los demás. Entonces los discípulos le dijeron: 2 monedas ha dado esa mujer, y es más que todo lo que han dado los otros. ¿Acaso es así? Explícanoslo, maestro. Y él les contestó: sí, porque 2 monedas es todo lo que tenía esa mujer. Sencillamente es admirable. Pero sigamos analizando este pasaje. A veces lo que no se dice contiene una lección más profunda que lo que se ha dicho. Analicemos lo que Jesús no hizo. Jesús no cogió las 2 monedas y se las devolvió a la mujer diciendo: buena mujer, sabemos que eres pobre y digna de conmiseración, de manera que te vamos a devolver las 2 monedas. Esto hubiese sido una afrenta. Seguramente la mujer le hubiese contestado: ¿qué es lo que pasa con estas 2 monedas? ¿No es mi dinero lo suficientemente bueno? ¿No son todo lo que tengo? ¿Me vas a privar también de mi dignidad? Desde luego no sucedió así, y por eso nos proporciona una mayor lección. La norma del 70-30. Después de pagar sus impuestos, debe aprender a vivir con el 70% de lo que le quede. Esta decisión es importante debido a la forma en que va a emplear ese 30%. Lo gastará en cosas necesarias y también en superfluas. Y el otro 30% lo invertirá de la siguiente manera. Primero, en caridad. De ese 30%, una tercera parte debe destinarse a obras de caridad. Caridad es el acto de devolver a la comunidad parte de lo que ha recibido de ella
con la intención de ayudar a los que necesitan auxilio. Yo creo que contribuir con un 10% de los ingresos libres de impuestos es una cantidad muy a tener en cuenta. Puede elegir un porcentaje mayor o menor, eso dependerá de su plan. Algunas personas prefieren hacer obras de caridad a través de la iglesia u organizaciones municipales. A otros les gusta hacerlo personalmente, tanto si lo hace por su cuenta como si entrega su dinero a una institución de caridad. No olvide separar una parte de sus ingresos para repartirlo entre los necesitados. Debemos aprender a dar desde nuestra más tierna infancia. La mejor ocasión para enseñar a un niño a ejercer la caridad es cuando obtiene su primer dólar. Llévelo a pasear y vaya por algún barrio donde viva gente verdaderamente necesitada, al fin de que aprenda a compadecerse. Si el niño comprende la situación, no le costará esfuerzo desprenderse de 10 centavos. Los niños tienen un gran corazón, eso ya lo sabemos. También hay otro motivo para enseñar a ser generoso y a dar cuando las cantidades son pequeñas. Es bastante fácil dar 10 centavos y quedarse sin ellos, pero desprenderse de $100,000 se hace durísimo a pesar de que los ingresos sean de 1,000,000. Si tuviese $1,000,000, diría usted, no me importaría nada dar 100,000. Yo no sé si lo haría. $100,000 es mucho dinero. Es mejor empezar desde pequeño a fin de adquirir la costumbre de hacer la caridad antes de empezar a manejar dinero en grandes sumas. Lo segundo, inversión. Con otro 10% de sus ingresos, intentará crear riqueza. Con ese dinero comprará, colocará a plazo, fabricará o venderá. El secreto está en dedicarse a algún tipo de negocio, aunque solo le dedique parte de su tiempo. Creo que este país, en Estados Unidos, al referirme a él, deberíamos dedicarnos a algún tipo de actividad capitalista. Pero también te digo, ahí donde tú estás, en ese país que decidiste y elegiste o naciste para vivir, también lo puedes hacer. Porque nosotros creemos que el capital pertenece al pueblo, a la gente y a las personas. El comunismo, por contra, enseña que el capital pertenece al Estado. Es un gran contraste de ideas. El comunismo confía poco en la capacidad de los individuos para decidir inteligentemente, y los que detentan el poder necesitan centralizarlo todo en manos del gobierno. En nuestro país, como en el suyo, como en el resto de las naciones que defienden la libertad de empresa, creemos que la sabiduría reside en el pueblo. Son los individuos, no el Estado, los que mejorarán e innovarán los bienes y servicios. La búsqueda del beneficio es un incentivo poderoso para crear una vida de abundancia para todos. Entonces, ¿cómo se puede crear riqueza con ese 10% de sus ingresos reservados a tal efecto? Hay muchas maneras. Deje vagar libremente su imaginación. Tenga presente esas facultades y habilidades que desarrolla en su trabajo o en sus aficiones. Es posible que pueda organizarse y hacer de ellas una empresa rentable. Además de esto, siempre puede aprender a comprar un producto al por mayor y venderlo al por menor. También puede adquirir un terreno y explotarlo hasta mejorar su valor. Y si tiene la suerte de trabajar en una empresa que prima la productividad, puede esforzarse y obtener más ingresos para invertirlos en un negocio o en comprar acciones. Emplee ese 10% en comprar maquinaria, productos o acciones, o inicie su negocio. Es posible que dentro de usted permanezca dormido el genio financiero y para despertar solo necesita la chispa de una oportunidad. Le propongo ahora una idea apasionante.
¿Por qué después de trabajar 8 horas no dedica un poco de tiempo a labrar su fortuna? ¿Sabe la satisfacción que sentirá cuando pueda decir con toda sinceridad, trabajo para llegar a ser rico, no solo para pagar las facturas? Cuando elabore un plan para hacerse rico, se sentirá tan motivado que por las noches no querrá irse a la cama. Ahorro. El último 10% se debe destinar al ahorro. Considero que es la parte más estimulante del plan para hacerse rico. Al proporcionarle la tranquilidad espiritual de saber que está bien preparado para los inviernos de la vida, y gracias a la magia del interés compuesto, apoyado por los nuevos programas de jubilación libre de impuestos que en este país están al alcance de todo trabajador asalariado, al cabo de los años puede acumular un capital importante. Economía para niños. El mejor momento para enseñar a un niño en qué consiste el capitalismo es cuando descubre que puede ganar un dinero extra a base de hacerse útil a los demás. Después de darles la paga a sus hijos, les puede enseñar también la forma de entrar en el reino de la libre empresa. Por ejemplo, los niños deberían tener 2 bicicletas, una para andar ellos y otra para alquilarla. De esta manera podrían comenzar a entender el mundo del comercio. Realmente no es preciso tener mucho para hacer negocios. Todos los negocios no tienen por qué ser de $1.000.000. Y lo interesante es que el niño pueda aprender los principios básicos de los negocios como para dirigir la General Motors mediante un pequeño y rentable negocio de alquiler de bicicletas. ¿Desea otra idea? Enséñele a su hijo cómo puede comprar una botella de champú por $2 y venderla por 3 en la misma vecindad. Eso es capitalismo en acción. Beneficios, productos y servicios puestos a la disposición del mercado. Este es el material con el que se han amasado las grandes fortunas. Enséñele también las ventajas de ser niño. Cuéntele cómo algunas personas le comprarán a él precisamente por el hecho de ser niño. Johnny sale de casa y unas calles más abajo llama a la puerta de Mr. Jones. Sale Mr. John y Johnny le dice: Mr. John, tengo una botella del mejor champú del mundo. Mi madre utiliza esta marca y conozco a muchas personas que no emplearían ninguna otra. Usted debería comprarme alguna. Solo cuesta $3 y como soy su vecino, le cuidaré el jardín y además no soy más que un niño. ¿No es sencillo? Este es un pequeño ejemplo del comercio en acción, del capitalismo de base. Mr. John le contesta: Johnny, aprecio mucho su visita y creo que el producto es bueno, pero para serte sincero, ya tengo bastante champú en casa. Déjeme entrar para comprobarlo, le replica Johnny, metiéndose en la casa. Los niños saben cómo vencer las objeciones, no se paran en formalidades. Mr. John, sabiendo que de todas sus objeciones van a resultar inútiles, tiene que conformarse. Bueno, me haré tu cliente. Johnny corre a casa lleno de alegría y exclama: tengo $3 para gastar. Si te gastas los $3 no podrás hacer más negocio, le advierte usted como padre. ¿Cómo? Se queja Johnny un poco desilusionado. Ya entiendo lo que me quieres decir. Entonces usted continúa explicándole. Primero debes reservar $2 para comprar otra botella de champú. No debes gastar el capital, debes reservar tu capital con el máximo cuidado. ¿Qué pensarías de un agricultor que se come el maíz destinado para semilla? ¿Que el agricultor es tonto, no es verdad? Porque el capital, que en este caso la simiente del dinero, debe ser guardado a todo trance. El capital es como la semilla, la única esperanza de obtener una nueva cosecha. Johnny no puede discutir con usted. Y después de reflexionar un rato dice: de acuerdo,
Dejaré aparte estos $2 para continuar el negocio y sacar $1 de ganancia. Pero ¿me puedo gastar el dólar ganado? ¿No es verdad? Ahora es la oportunidad de mostrar a Johnny la diferencia entre llegar a ser rico o seguir siendo pobre. Explíquele. Si gastas todas tus ganancias, terminarás pobre y desgraciado. Johnny no lo entenderá, de manera que llévelo al barrio más pobre de la ciudad y pregúntale: ¿quieres vivir de esta manera, Johnny? Johnny, al ver aquel cuadro, dirá: no. Bien, entonces no puedes gastarte el dólar entero. Y Johnny seguramente le va a decir: ¿qué tengo que hacer con él? Primero, debes pagar tus impuestos. Para los niños esto es muy fácil. Cada vez que gastan, pagan un impuesto, a no ser que comiencen a hacer dinero en cantidades serias, en cuyo caso deberá explicarle lo relacionado con los impuestos federales. ¿Recuerda la gallina de los huevos de oro? A continuación, recuérdele a Johnny la necesidad de hacer caridad. Johnny no lo ha olvidado y dice: aquí tienes 10 centavos para los necesitados ahora. ¿Puedo gastarme el resto? No, no, debes contestarle. Si lo gastas todos, terminarás arruinado igualmente, aunque un poco menos infeliz. Bueno, ¿y entonces qué? Johnny se está impacientando. Necesitas guardar otros 10 centavos para aumentar tu capital. Si guardas 10 centavos por cada dólar de beneficio, en algún momento tendrás dinero suficiente para comprar 2 botellas en lugar de una. Ah, claro, entiendo. Johnny está ahora empezando a comprender. Si puedo comprar 2 botellas en vez de una, me ahorraría un viaje y podría vender más botellas. Qué inteligente eres, Johnny. Seguidamente, debes explicarle que algunas empresas le cobrarán menos por cada botella al comprar 2. Si vende la botella a $2, es posible que por 2 botellas cobren solo $3.80. Johnny se siente ya mucho más entusiasmado y dice: ¡estupendo! Y lo exclama con mucha alegría. Así que cuando las venda, ganaré más. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Todo el mundo se beneficia con el incremento del capital. La empresa consigue vender 2 botellas a la vez. Johnny se ahorra un viaje y la botella le cuesta menos, de manera que puede ahorrar más o utilizar parte en buscar un incentivo para que Mr. John compre 2 botellas en vez de una. Ahora Johnny dice: bueno, lo que queda ya es beneficio neto. ¿Puedo gastarme el resto? Johnny, no, todavía vamos a hacer una cosa más. Vamos a alquilar tu dinero en un banco. ¿Cómo se hace eso? Entonces le explica: del total de tus beneficios, debes coger 10 centavos e ingresarlos en una institución de crédito, como por ejemplo un banco. Te pagarán una cantidad por dejarles el dinero. Ellos lo denominan interés. ¿Por qué va a querer el banco pagarme un interés por mi dinero? Porque algunos proyectos, como la construcción de grandes edificios o empresas, requieren más capital del que pueden tener los individuos aislados. Por eso tenemos un sistema para invertir nuestro dinero en un banco. Así, el banco tiene dinero lo suficiente para prestar y para realizar grandes proyectos. Con esto se facilita la creación de más empleo y es beneficioso para todos. Mientras tanto, el banco te pagará intereses por el tiempo que tengas depositado tu dinero. ¿Qué interés pagan a los niños? Lo mismo que pagan a los adultos. A Johnny esto le costó un poco rato comprenderlo o de creérselo. ¿Quieres decir que me pagarán el mismo interés que a una persona mayor a pesar de ser un niño? Preguntó Johnny, luego con tanta incredulidad. Sí,
efectivamente, tu dinero puede crecer con la misma rapidez que el de los demás. ¿Y puedo retirar mi dinero cuando quiera? Naturalmente, y siempre sacarás más de lo que ingresaste. Bueno, me parece estupendo. ¿Y ahora, puedo gastar lo que me queda? Sí, Johnny, ahora sí te puedes gastar lo que queda. Vamos a dar un paseo y comernos un helado de fresa. Apostaría a que usted ya conocía todo esto. Pero cuando yo me encontré con Mr. Shaw a la edad de 25 años, era tan ignorante como Johnny. Me preguntó a cuántos adultos se les niega la oportunidad de aprender por sí mismos a elaborar un plan para hacerse rico. Si tiene hijos, preocúpese por enseñarles en qué consiste un plan para enriquecerse. Muéstreles cómo, si empiezan a usar la fórmula 70-30. Desde jóvenes llegarán a ser independientes financieramente a la edad de 40 años. En ese momento podrán dedicar el resto de su vida a hacer lo que más les apetezca. Permítame que le dé la definición de rico y pobre. La gente pobre gasta su dinero y ahorra lo que queda. El hombre rico ahorra su dinero y gasta el resto. Es la misma cantidad de dinero, pero con una filosofía diferente de la vida. Hace 20 años, 2 personas ganaban por igual $1,000 al año y tuvieron siempre idénticos aumentos de sueldo. Uno de ellos gastaba el dinero y ahorraba lo que le quedaba. El otro ahorraba primero y luego gastaba el resto. Si conocieras a esas personas, a uno de ellos lo llamaría pobre y al otro lo llamarías rico. Pero además, el ahorro, como cualquier otra forma de disciplina, tiene un efecto más profundo. Al terminar el día, la semana o el mes, apenas si se perciben los resultados. Pero cuando han transcurrido 5 años, las diferencias son ya muy grandes y al finalizar los 10 años, esas diferencias son ya dramáticas. Hay una gran lección que todos debemos aprender de uno de los más pequeños miembros del reino animal. Se le llama la filosofía de la hormiga. Ya sabe lo que son las hormigas. Existe una frase en la Biblia que nos aconseja a todos, en especial a los perezosos, a analizar la vida de las hormigas. Estas tienen 2 particularidades. En primer lugar, una hormiga nunca abandona. Si se dirige a un lugar determinado y se le pone un obstáculo, la hormiga intentará pasarlo escalándolo por encima, o excavando por abajo, o desviándose lateralmente. Si se le quita el obstáculo, la hormiga seguirá rápidamente. Y si de nuevo le pones otro obstáculo en su camino, la hormiga buscará la salida por arriba, por abajo o por los lados. ¿Cuánto tiempo seguirá intentándolo? Hasta la muerte. Una hormiga nunca abandonará. ¡Qué gran lección! ¿Cuál es la segunda gran particularidad de las hormigas? Adivina lo que las hormigas están planeando y preparando durante todo el verano. Correcto, eso mismo que pensaste. Preparan en el invierno su comida. ¿Y cuánto recogen en el verano para pertrecharse de cara al invierno? Todo lo que pueden. ¡Qué inteligentes! ¿Recuerda la fábula de la cigarra? Se reía de la hormiga que pasaba todo el verano almacenando granos, mientras ella cantaba y saltaba entre la abundante hierba sin preocuparse por el futuro. Cuando el crudo invierno hizo su aparición, la pobre cigarra pasó mucha hambre y se murió sin nada que llevarse a la boca, mientras la hormiguita vivía en la abundancia. Rico o pobre, la diferencia no proviene de cuánto se gana, sino de cómo se usa lo que ha ganado. Y la lección le corresponde a usted. Correcciones a mitad de camino.
¿Cuál es su opinión sobre las personas de edad avanzada? ¿Conoce a personas desamparadas y que apenas tienen recursos para vivir? Verdaderamente, en esa condición se encuentra la mayoría de los que conocemos por personas de la tercera edad. ¿No sería maravilloso poder cambiar esa triste imagen? He elaborado una nueva definición de lo que los abuelos debieran ser. La gran área de los abuelos debe consistir en enseñar a sus nietos cómo ser rico, culto y feliz como nosotros. Los abuelos no deberían tener que protestar. He trabajado toda mi vida y ahora me encuentro con que necesito ayuda. Lo que deberían poder decir a sus nietos es: he trabajado toda mi vida y ahora puedo ayudar. Si para los 40 o 50 años no es usted económicamente independiente, no significa que vive en un mal país. Tampoco quiere decir que su ciudad sea deficiente, ni tampoco que vivía en una mala época o que su persona y carácter no es el adecuado. Su fracaso solo quiere decir que está trabajando en un plan equivocado. Y no es usted el único. La mayoría de nosotros fracasamos más de una vez. Cuando envían un cohete a la luna, saben que finalmente se desviará un poco de su camino. Las instrucciones iniciales del sistema de dirección no son suficientemente para todo el viaje. Es necesario corregir el rumbo a mitad de camino. Usted y yo no somos diferentes. Cada cierto tiempo, nosotros también debemos corregir nuestros pasos si queremos llegar a ser financieramente independientes. Porque ¿no desea ser la clase de abuelo que se pone como arquetipo de persona rica y feliz? Balance de situación. Poco después de encontrarme con Mr. Cho, me preguntó si había hecho mi balance de situación. Y yo le pregunté, ¿qué es un balance de situación? Mr. Cho me explicó pacientemente que es muy importante saber con exactitud la situación en que uno se encuentra, sin engañarse a sí mismo. Solamente cuando se conoce la situación actual es posible hacer un plan adecuado para avanzar hacia donde se desea llegar. No es muy difícil de hacer. Basta con poner en una lista el valor de todos sus bienes y en otra lista todas sus deudas y obligaciones. De otra manera, que restando de su activo todo su pasivo, le dará una cifra que representa su capital neto. Esa cifra no dice nada de su valor como persona, solamente refleja los valores netos que posee en términos monetarios. Le dije a Mr. Cho, mi balance de situación no va a ser positivo. Y él me respondió, no importa el que no sea positivo ahora, lo importante es que lo hagas. De manera que realicé mi primer balance de situación. Tenía gran cantidad de deudas, debía dinero a mis padres, a la entidad financiera por mi coche y a otras varias instituciones que confiaban en cobrar todos los fines de mes. Entonces empecé con el activo y apenas tenía nada de valor. Anoté todo lo que se me ocurrió, incluso mis zapatos, ya que al menos tenían algún valor. ¡Qué vergüenza tener tan poco después de 6 años de trabajo! Sin duda, usted estará en mejor situación, pero aunque no sea así, también necesita realizar su propio balance. No hace falta que lo anuncie en el boletín oficial. Tampoco es importante que lo dé a conocer a sus vecinos. Lo importante es que sepa el saldo que arroja su actual plan financiero. Con su balance de situación establecido, comience a anotar en unos libros todos los ingresos y gastos. Habrá oído con frecuencia decir, no sé por dónde se me va el dinero. Prepárese para que no le ocurra lo mismo. De ahora en adelante, preocúpese de saber exactamente de dónde proviene el dinero y en dónde lo gasta.
Pero también he descubierto que no basta solo con ganar dinero. Me he dado cuenta de que una persona puede ganar $10,000 al mes y arruinarse. Se preguntará lo siguiente: ¿cómo puede acabar en la miseria una persona que gana $10,000 al mes? Es muy sencillo, gastando 11,000. Y créame, cuando se gana $10,000 al mes, no resulta muy difícil gastarse 11,000. Tal como alguien dijo una vez, si los gastos superan a los ingresos, mantener esta situación significará ir a la ruina. De manera que conviértase en un experto de lo que tiene y de lo que es. Así es como se siembra la semilla de la grandeza de bienes materiales, la grandeza de salud, la grandeza en los resultados, grandeza de influencia, grandeza de la forma de vivir. Esmérese por realizar bien las tareas pequeñas y hágalas incluso con agrado. Le ayudará a ser una persona inteligente, una persona que conoce las estrategias fundamentales para alcanzar la riqueza y la felicidad. Una frase bíblica dice que si uno se mantiene fiel a unas pocas ideas, algún día llegará a dominar muchísimas cosas. Y así es, esta idea es la que cuenta. La vida no ofrece fortuna y responsabilidades a los que solo se ocupan de su exigua paga mensual, pero asuma la responsabilidad de contabilizar exactamente el saldo de su vida financiera y habrá dado un paso fundamental para que se le confíe una nueva vida de abundancia. Actitud ante la riqueza y la felicidad. Yo solía decir, odio pagar los impuestos, y Mr. Cho me dijo, si lo deseas, puedes vivir odiándolos. Es una de las actitudes que puedes adoptar. Me quedé un poco perplejo. Yo creía que esa era la única actitud lógica y me preguntaba qué es lo que había querido dar a entender. Yo solía decir, odio pagar las facturas. Y Mr. Cho me dijo, bueno, puedes vivir odiándola si lo deseas. Y yo creía que esa era la única manera de vivir. Yo solía decir, detesto desprenderme de mi dinero. Y Mr. Cho me dijo, esa es una de las actitudes que puedes adoptar al respecto. Por fin le pregunté, ¿es que hay alguna otra manera de enfocar esos temas? Y Mr. Cho me respondió, creo que es mejor que lo plantees de esta forma. Me gusta pagar los impuestos porque sé que de esa forma contribuyo a cuidar y alimentar la gallina de los huevos de oro. ¿Qué te parece si dijeras, deseo pagar mi factura para reducir mis deudas y aumentar el valor de mi activo? ¿Qué tal si lo enfocases así? Me apasiona desprenderme de mi dinero y ponerlo en circulación a fin de que sirva para dinamizar la economía del país. ¿No sería mejor aprender a gustar, desear, apasionarse por esos temas en lugar de odiarlos? ¡Qué forma tan increíble de enfocar la vida! Y aunque me costó bastante aprender a decir con toda sinceridad, me gusta, deseo hacerlo, mi vida cambió enormemente al pasar de una actitud de odio a una actitud de amor por esos conceptos. Mr. Cho me mostró incluso la manera de pagar las letras del automóvil con entusiasmo. Me dijo, la próxima vez, al pagar una letra del coche, adjunta con el talón una pequeña nota diciendo, les envío este talón con todo mi entusiasmo y agradecimiento. Y con una sonrisa amplia continuó, no puedes imaginarte la conmoción que causarás en la entidad financiera. No están acostumbrados a recibir notas de esa clase, pero lo más importante es el efecto que causará en ti. Sentirás que controlas la vida y que posees un concepto filosófico que proporciona alegría en vez de frustración. Independencia financiera, usted también la puede conseguir.
¿Por qué no empezar desde hoy? Lo único que hace falta es disciplina para aplicar en su vida la regla del 70-30. Joven o viejo, nunca es demasiado tarde para encarrilarse por el buen camino.